de nada vamos a hacer una pequeña introducción, que os conozcan. Antes de nada, es Higify, IGFI. Es que sabía que lo estaba diciendo mal, no pasa nada. Así que nada, empezamos, si quieres, por ti, Francisco. ¿Cuál es el enfoque principal de las soluciones tecnológicas que ofrecéis al sector hotelero? Sí, entonces, IGFI es una solución de comunicación todo en uno para hoteles. El objetivo es automatizar la comunicación y ayudar a los hoteles a incrementar su revenue a través de incremento de reservas directas y, aparte de eso, hacer con que sus recursos sean más eficientes a través de la automatización durante todo el proceso de reservas, desde el momento de la estancia del cliente, desde el momento de la reserva hasta el momento en que el cliente hace el checkout, sale del hotel y básicamente es eso. Y bueno, Joao, ¿cómo estáis ayudando desde Muse a transformar la gestión hotelera? ¿Cuál es el enfoque principal que tenéis? Bueno, antes que nada, encantado. Bueno, Muse, como sabéis, la mayoría es un PMS. Nosotros nos enfocamos mucho en ayudar a, digamos, que los hoteles y que toda la industria pues, se adapte mucho a la nueva realidad de todos, ¿no? La automatización es uno de nuestros grandes focos, automatización de procesos del día a día, no solo de recepción, pero también de parte de los clientes para ayudar en la eficiencia tanto de parte de los trabajadores en el hotel, pero también de parte de los clientes, ¿no? Es un PMS muy intuitivo, ¿vale? Nos enfocamos mucho en que sea fácil de adaptar y de trabajar con él. Y abierto para que los hoteles puedan, pues así, conectar varias herramientas como HiGFI, por ejemplo, que tenemos bastantes clientes en común y trabajamos en conjunto. Justamente me lo dejas perfecto al hilo para hablar de esto de las integraciones. Así que, bueno, ¿de qué manera la integración de vuestras tecnologías mejora la experiencia del huésped? O no sé si podéis compartir algún ejemplo de este tipo de integraciones. Ya habéis dicho que vosotros estáis integrados, Sí. pero habladme un poco más al respecto. ¿Empiezo yo? Sí, sí, claro. Vosotros mandáis. Entonces, nosotros trabajamos, hay tres enfoques principales: automatización, reservas directas y también la parte de centralización. Automación es, como dice la palabra, el objetivo aquí es automatizar el máximo posible y mejorar la interacción entre cliente y huésped. De hecho, ayer hemos hablado de algo, él cuando llegó ayer a Barcelona, y luego puede contar su experiencia de lo que pasó, justamente por el hecho de que todavía hay un fallo muy grande entre comunicación de cliente y huésped. Y luego lo contarás un poco mejor. Aparte de eso, mejorar o incrementar, crear el efecto inmediatez, que es muy importante. Un cliente, cuando llega a la página web de un hotel, quiere hacer preguntas. No quiere estar esperando que el hotel le conteste a su correo, que muchas veces tarda 10 horas, muchas veces tarda días, que es increíble. El cliente lo que quiere es hacer pregunta, respuesta, reserva. Y eso es lo que ofrecemos, y ahí entra la parte de integraciones. Nosotros integramos en este caso, con el motor de reservas de Muse, como con otros motores que también están aquí, realmente para hacer con que el proceso sea inmediato. Por último, la centralización, lo que hacemos es centralizar todos los canales de comunicación en una sola plataforma. Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, que todo para el hotelero, por ejemplo, porque aquí, claro, si estamos hablando de un grupo como Meliá, por ejemplo, ellos tienen un departamento para gestionar todas las redes sociales, etcétera. Si estamos hablando de un hotel independiente, es muy difícil que, por ejemplo, la persona de recepción, pueda estar contestando o pueda estar activa en todos estos canales. Entonces, realmente lo que hacemos es automatizar estos canales y centralizarlos en una plataforma, en una inbox, al final. Claro, porque justamente es eso, ¿no? Que muchos hoteleros, sobre todo los que son independientes o pequeños, tienen ese miedo muchas veces al cambio por el tema de las integraciones, que en este caso con vosotros, pues eso como que ese miedo se puede ir un poco, ¿no? Pero siempre está ese pequeño miedo. Pero yo quiero saber qué te pasó. Bueno, justo estábamos hablando esta mañana, tocando la parte de integraciones. Ayer, por ejemplo, yo estaba en el aeropuerto, mi vuelo era a las 10 de la noche, se retrasó, llegué a Barcelona a las 3:30 de la mañana. Y cuando yo estaba en el lounge del aeropuerto de Lisboa, cuando me anuncian que el vuelo estaba 3 horas retrasado, digo yo, bueno, pues qué pena que no utilicen Muse, qué pena que no tengan un parcero como HiGFI, por ejemplo, que yo ahora no me apetece llamar al hotel, estar esperando, escuchar la música de Bon Jovi y mientras que hace un check-in y tal,
pues me gustaría tener un chat donde yo pudiera informar al hotel y decir, oye, llego a las 3:30 de la mañana, hay algo que necesito adelantar para que el proceso sea más fácil, porque llego a las 3:30, me despierto a las 6 para ir para Girona y tal, y para que me preparen un desayuno, por ejemplo, para que esté en la puerta de mi habitación a las 6 de la mañana, pues no lo tenían. Es decir, no pude de ninguna forma informar al hotel y dije, bueno, pues me voy a la aventura, tengo 29 años, me adaptaré. Y al final, pues eso, llegué al hotel y la recepción no había nadie, había un ordenador, un MacBook, y yo digo, bueno, pues buenas noches, y ahí me quedé, ¿no? Al final terminé haciendo la llamada que no quería haberla hecho en el aeropuerto para hacer un proceso de 15 minutos donde me dice, es que siempre os aconsejamos hacer el check-in online antes de venir al hotel. Y digo yo, pero ¿en qué momento me mandasteis esa comunicación? Bueno, recibí una comunicación como, por ejemplo, haría HiGifi de mandarnos una notificación diciendo, oye, pon tus datos de pasaporte, pon tu tarjeta de crédito y todo, que también hacemos en Muse, por ejemplo. Tenemos toda esa experiencia que el cliente pueda hacerlo. Tenemos la automatización, como decía Francisco también, de automatización de correos, de todo, para que el proceso cuando llega al hotel sea coger mi llave o, si quiere tener una llave digital, pues llegar al hotel y irse directo a su habitación. Entonces, la parte de integraciones es muy importante para Muse y aparte que estamos abiertos, obvio, y nosotros creemos que no hay un PMS que sea uno que funcione para todos los hoteles, ¿no? Porque cada hotel es un mundo, yo trabajé en más de 10 y cada uno era distinto. Entonces las integraciones hace con que el hotel pueda personalizar un poco y tener las herramientas que necesite. Claro, al final hablamos de la experiencia del huésped y bueno, tú aparte de ser partner también eres huésped. Sí. Al final todos somos un poco huésped, Sí. incluso de los propios hoteleros en otros hoteles. Entonces, al final eso también imagino que hace que cojan ideas Claro. para su propio hotel. En este caso también vamos a abrir el bloque de la eficiencia operativa, que viene también un poco al caso. Y bueno, me gustaría preguntar que cómo las automatizaciones y la inteligencia artificial está ayudando a los hoteles a gestionar mejor sus recursos, o en este caso los hoteles que gestionáis vosotros, con los que estáis trabajando. Bueno, bueno, a ver, la inteligencia artificial, y de hecho hay mucho contenido en Internet de Matt, nuestro CEO, hablando de esto y cómo influencia para nosotros. Al final es clave y es súper importante. Nosotros nos enfocamos mucho en la automatización también. Yo creo que es una tendencia, digamos, en general en la industria, en la automatización para la gestión de reservas, para los pagos, por ejemplo, que es un dolor de cabeza para cualquier hotel. Nosotros automatizamos todo. Y la inteligencia artificial al final es lo que nos ayuda a poder dar esa automatización a los hoteles. No solo automatizando correos, automatizando pagos y tal, pero sino mejorando la experiencia tanto del trabajador como del huésped, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, en los chatbots de HiGifi también, nosotros utilizamos esa información como un estudio de qué es lo que necesitamos priorizar para mejorar el producto, en qué parte está la necesidad del sector en ese momento. Entonces, es súper importante y yo creo que cara al futuro no habrá nadie en la industria que pueda decir los dejamos de lado, ¿no? Porque Es un poco adaptarse, ¿no? claro, lo que tenemos viene. que adaptarnos, sí, sí. Y hay aquí diferentes partes. Hay la parte del pre-check-in, donde, por ejemplo, lo que comentaba Joan, de nosotros podemos, al estar integrados con Muse, sabemos la fecha de check-in de los huéspedes, su nombre, su idioma. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a trabajar en una comunicación personalizada y predictiva. ¿Qué significa esto predictiva? Significa que no solo, claro, creemos en que es muy importante ser reactivo, tener un chatbot para cuando el cliente tiene preguntas, pero aparte de eso, ser predictivo. Un cliente o un huésped, antes de llegar al hotel, pues si un día antes o 2 días antes recibe un mensaje de WhatsApp personalizado, por ejemplo, para darle recomendaciones de la ciudad, qué hay para hacer en la ciudad, para hacer el link de check-in online. Claro, luego entramos aquí en un debate, que esto podríamos hablarlo otro día, que es personalización versus automación y AI. Nosotros lo que queremos es, por lo menos, hay que dar la opción al cliente de elegir. Si es un cliente que no le gusta, no quiere hablar con un bot, pues muy bien, pues espera, llega al hotel, y si es un hotel que cree que es importante tener ahí a alguien y va a contestar, muy bien. Pero hay clientes que al día de hoy prefieren ir, antes de coger su vuelo, hacer el check-in por el móvil. Pues si lo reciben en el WhatsApp,
prefieren para ellos llegar al hotel pues porque van muy cansados, como João ayer, a las 3 de la mañana ha llegado, no le apetece estar llamando al hotel, hablar con recepción, lo que le apetece es coger las llaves y subir a la habitación y dormir. Entonces, por lo menos dar esa... Sí, lo ideal sería tener las dos opciones para Exacto. que la gente pueda elegir porque al final la tecnología nos ayuda a todos, pero siempre hay gente, obviamente, que prefiere el contacto humano. El contacto humano nunca se va a perder. A mí me gustaría preguntaros, porque hablamos de inteligencia artificial, de cómo mejora y demás, y esto al final lo tienen que utilizar los propios hoteleros. ¿Cómo enseñáis, por decirlo de una manera, a los propios hoteleros a utilizar vuestra herramienta? Porque imagino que inteligencia artificial a lo mejor se puede asustar un poco cómo se utiliza esta herramienta, pero supongo que será sencillo. Empieza. La inteligencia artificial al final, a ver, toda la parte de enseñar, toda la parte del onboarding, digamos, cuando alguien empieza a utilizar Muse, o sea, claro que es muy personalizado al hotel, a sus segmentos dentro del hotel, a qué se dedica y todo más, ¿no? Al final, en nuestro caso, yo creo que es un poco distinto del caso de Francisco. La inteligencia artificial no es algo que el cliente tenga que utilizarla, sino es algo que directamente, sino es algo que él utilizará indirectamente. Es decir, yo cuando empecé a trabajar en Hilton, que fue la última cadena que trabajé, yo tardaba 4 horas al día haciendo prácticas, 4 horas al día haciendo cargos en tarjetas de crédito, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no tenían una inteligencia artificial detrás, porque no tenían una automatización detrás. Es decir, los hoteles no necesitan trabajar con la inteligencia artificial porque la automatización ya está ahí y les influencia positivamente en el día a día en las tareas, ¿no? Entonces, el onboarding y la enseñanza yo creo que va mucho alrededor de tener bien el producto, utilizarlo bien y todo, que tan enfocado a la inteligencia artificial. Sí, en nuestro caso, sí, nuestro producto es directamente de AI, de inteligencia artificial, pero es bastante, tenemos también el setup, o sea, nuestra tecnología, la parte de entender las preguntas está de nuestro lado, la parte también de carga de contenidos, nosotros siempre cargamos el contenido mínimo, es decir, que hacemos el trabajo por el hotelero. Y luego, claro, uno de los blockers que siempre recibimos o que muchas veces recibimos por parte del hotel o de los hoteles que todavía no están tan abiertos al cambio y que bueno, creen que no, nuestro hotel necesita tener atención personalizada. Eso es lo que nos define, o sea, es tener ahí a alguien, recibir, enviar correos. Pero bueno, una vez más, nada como probarlo, nada como medir las métricas, hacer un proof of concept y realmente ver si hay resultados, si hay retorno de inversión o no. Y hablando de todos estos temas tecnológicos, inteligencia artificial, ¿qué tendencias tecnológicas veis que están emergiendo en la industria hotelera? Yo creo que todo lo que tiene que ver con datos, claro que esto es muy general, pero todo lo que yo creo que desde la parte de sostenibilidad, de la parte de la comunicación, donde entramos nosotros, toda la parte, claro, de revenue, hay aquí también empresas que lo están haciendo, todo va y ahora está muy de moda todo el tema de CRM, es algo que nosotros los grupos que estamos hablando hoy ya trabajan con un CRM o no trabajan, pero es una pena que todavía haya, y estamos hablando de cadenas grandes, que no estén utilizando los datos. O sea, llevan años y años y años recibiendo reservas y no tienen los datos organizados. No tienen aquí ninguna forma de potencializar, de crear fidelización con estos datos, porque no tienen, los datos que tienen no saben, no están etiquetados, no tienen un CRM. Entonces, yo creo que en los próximos tiempos, yo creo que mucho de lo que se va a hablar en tecnología es de organización de datos y potencializar la conversión directa, que es algo que ya llevamos años hablando, pero hay mucho camino todavía. Estoy 100% de acuerdo con Francisco. Añadir también, yo creo que la sostenibilidad, como habló él, yo creo, por ejemplo, nosotros vemos Muse es un PMS 100% cloud, como Opera también tienen su cloud, Stay in Touch, etc, etc. Y yo creo que eso toca mucho la parte de la sostenibilidad, ¿no? Es decir, ¿por qué vamos a tener servidores? ¿Vamos a estar consumiendo aire acondicionados, etc? O sea, ¿para qué vamos a tener cosas en papel? Yo creo que va mucho también por la sostenibilidad. La parte de la inteligencia artificial y de automatización yo creo que es lo que más se nota al diario.
Y en esto, claro, toca, nosotros cuando miramos a un hotel, miramos a un PMS o cualquier herramienta, pensamos mucho en recepción, 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 pero es importante también mencionar, por ejemplo, la parte de housekeeping, la parte de mantenimiento, que al final yo creo que hay una tendencia muy grande, que por ejemplo nosotros en Muse ya tenemos una muy buena parte de esto desarrollado, que es la parte de pues la parte de housekeeping. Vamos a asignar habitaciones cuando están sucias, se asignan automáticamente y todo, y esto son cosas que se pueden hacer dentro ya del PMS, ¿no? La parte de tareas y todo. Y no solo eso, yo creo que hay otras dos partes muy importantes. Una de ellas es la simplicidad de la herramienta, del producto, de la solución que utilices. Porque hay mucho turnover, hay mucho, la gente se va y viene en los hoteles, ¿no? O sea, es muy rápido. Entonces, si yo trabajo en un hotel hoy, mañana trabajo en otro y el año que viene trabajo en otro, si las herramientas y las soluciones que yo estoy utilizando todas son difíciles de trabajar, pues al final yo voy a pasar, si trabajo un año en un hotel, mitad de ese año es para adaptarme a esas herramientas y esas soluciones. Entonces, tiene que existir una simplicidad y una flexibilidad de adaptación a los cambios futuros, porque hoy en día un año de evolución tecnológica son 20 años en el siglo XX. Entonces, es decir, tiene que haber esa flexibilidad para que podamos adaptarnos Sí, al final la rápido. tecnología va tan rápido que incluso en el propio trabajo no se puede como perder el tiempo. Ya. Tenemos que adaptarnos a Sí. ella porque al final nos tiene que ayudar en ese día a Claro. día. Así que, bueno, vamos a seguir hablando de esto, pero ¿cuáles son los principales obstáculos que los hoteles enfrentan al adoptar nuevas tecnologías? Hablando un poco también al hilo de todo esto. Yo diría así de cabeza, resistencia al cambio, precio, porque muchas veces un hotelero que tiene una gestión, bueno, que ya, bueno, por ejemplo en España o en Portugal hay mucho de grupos hoteleros de gestión familiar, etcétera, que son muy resistentes al cambio y ven la adopción de tecnología como un gasto y no como una inversión. Entonces yo diría estos principales dos. Sí. ¿Qué más dirías tú? 100%. Yo iba a tocar eso, yo iba a tocar el miedo al cambio, que es lo que decía Francisco. Sí, yo iba por ahí también. Estoy 100% de acuerdo. Y luego otro que es la preocupación, que también lo veo mucho, la preocupación de hoteleros con integraciones. Yo cuando estoy haciendo presentaciones, por ejemplo, la primera pregunta, tengo este PMS, ¿estáis integrados? Porque si no, parece que ya muchas veces sí estamos integrados, otras veces no estamos, pero una integración es una cuestión de prioridad. Si ya tenemos integración con otro PMS y no tenemos en este caso con el hotel que estamos hablando, se hace. No es, hay un equipo para eso. Cualquier solución que está aquí presente tiene una... O sea, no es un rocket science, por así decir. Sí, que al final lo que decíamos antes, las integraciones es como casi lo básico para quitarse ese miedo, ¿no? Sí. Entonces, si ahora mismo uno de los aquí presentes tiene como ese miedo, ¿no? De ir con vosotros o lo que sea, ¿qué le podríais decir? Imaginaos ahora en networking. Sí. ¿Qué viene a vosotros? El cambio, y a mi punto de vista, el cambio primero es una inversión, como decía Francisco, pero no creo que sea una opción. Yo creo que es prácticamente que obligatorio en el momento en que vivimos, ¿no? Es decir, hay miedo, sí hay, los cambios siempre van a venir y de forma natural porque hay que adaptarnos y al final la industria se está adaptando. Tampoco queremos que alguien se quede para atrás con relación a esa competitividad que hay en el mercado hoy en día. Es decir, y otra vez, de acuerdo con Francisco, tenemos que dejar de ver este tipo de inversiones como un costo, sino que es una inversión, porque al final, como hablábamos de automatización, estos son horas de trabajo. Nosotros tenemos casos como el Hotel Vigo, por ejemplo, el Atlántico Vigo, que nos decía, son 50 habitaciones, no son 300, y se ahorran 10 horas a la semana con los check-ins, solo con los check-ins, 10 horas a la semana convertido en dinero es bastante y es tiempo que pueden dedicar pues a los clientes 100% y al final van a mejorar sus reviews, van a mejorar el negocio, subir precios, tener más oportunidad de vender otras opciones y no solo habitaciones y tal. O sea, es prácticamente que obligatorio, ya yo diría, no es muy opcional.
No sé si quieres añadir algo más, si no Sí, paso... solo para... Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joan, pero solo para añadir a eso, y no hay un cóctel de tecnología perfecto. Eso no existe. No, como habías dicho antes, igual un motor de reservas funciona bien en un hotel, no funciona para el otro. Lo mismo con un channel manager. Hay unos que son más enfocados a vacacional, otros menos, dependiendo de los canales que están integrados. Es por eso lo que digo yo es de probar, hacerlo, hacer A/B testing. A veces yo recibo como blockers de, bueno, es que no somos una cadena para invertir en AI, no. Y mi respuesta es, pues mira, tenemos en nuestra página web, tenemos ahí muchos casos de estudio de hoteles independientes, por ejemplo, Hotel Gran Bilbao, donde vosotros han hecho el último evento, de hecho, donde ellos, solo por el hecho de poner el chatbot en la web, han incrementado la conversión directa en 15%, por ejemplo. Y bueno, y han ahorrado horas y horas y horas de su recepción, de estar ahí contestando a correos, llamadas. Entonces, aquí es un poco la parte de la rentabilidad de la solución. Es un poco así que se puede ver. La rentabilidad viene también mucho de, por ejemplo, como decía Idoia, que impresionantemente empezó en catalán, lo siento que el mío no es muy bueno. 50%, hay una tendencia de que 50% de las reservas vienen de forma directa. Obviamente, lo que nosotros queremos ayudar a los hoteles también es que esos 50% se pasen a 55, 60, 70 y que aprendamos como industria a utilizar las OTAs como un soporte, no como una necesidad. Y trayendo esas reservas de forma directa a nuestro motor de reservas, hay la posibilidad que no tenemos en una OTA, que es, por ejemplo, si mi hotel acepta mascotas, pues en el motor de reservas que yo pueda añadir la mascota, que yo pueda poner la limpieza extra porque tengo una mascota pero quiero una limpieza extra, o que yo pueda añadir un rinconcito del hotel que yo lo quiera vender como un espacio para leer por horas, por ejemplo. Entonces, hay cambios, hay que adaptarnos y hay muchos beneficios a esos cambios. Entonces, yo lo que recomiendo mucho también es, vean, hagan demos, no solo con Muse, hagan demos con todos los PMS, hagan demos con todas las herramientas y vean qué es lo que hay para entender un poco cuál es el retorno que podemos sacar. El último punto, No te preocupes. el último punto relacionado aún con datos, porque hemos hablado de datos, etcétera, y de personalización. Os doy un ejemplo de cómo se puede utilizar los datos para y no dejar, y los datos y automación, y no dejar de ser o de tener un contacto personalizado con el cliente. Un cliente que va a vuestro hotel y, por ejemplo, si le dan la opción de conocerlo, significa qué tipo de, no sé, es un cliente que le gusta un cierto tipo de música o que le gusta quedar en piso superior, utilizar los datos, y si es algo que no tenemos un CRM y no tenemos esa información, por ejemplo, utilizando una solución como la nuestra, otra donde una semana antes del cliente llegar al hotel ya le enviamos un WhatsApp preguntando ¿cómo te puedo ayudar? Si algo sencillo, es algo que ese cliente al contestar a decir, pues me gustaría quedarme un piso con vista a piscina. Esto es un trato personalizado, es decir, de la parte del hotel no ha tenido más trabajo por eso, porque fue automático. De la parte del cliente siente, bueno, una semana antes de llegar al hotel ya me están preguntando qué tal, qué me gusta, qué no me gusta. Entonces, están dando un trato personalizado, aunque sea con AI, aunque sea automático, pero el cliente se siente, bueno, qué ganas tengo de irme. Justamente quería hablar de un poco de eso también, de esa personalización que justamente decías, los datos, que el futuro está en los datos, al final con los datos hace que se personalicen los servicios de los clientes, ¿no? Y que al final se fidelice y que puedan volver a los hoteles. Y supongo que, no sé, a lo mejor vosotros incluso aconsejáis a los propios hoteleros cuando van con vosotros de cómo mejorar, cómo fidelizarlos, cómo utilizar esos datos para que sean más certeros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, más fieles. Sí. De nuestro lado, algo en que creemos mucho de la parte de fidelización es, una vez más, si es un hotel independiente, dice, pues yo no tengo un programa de fidelización, no me hace sentido, porque si no es un grupo como Melia, etcétera. Pero, por ejemplo, utilizar canales donde los huéspedes están, que es el caso de Facebook Messenger o WhatsApp, por ejemplo, utilizar esos canales para fidelizar, porque un cliente que ha estado en vuestro hotel y vino a Girona hoy, si vuelve en trabajo en 4 meses, si tiene vuestro número de WhatsApp,
pues pueden creerse que lo va a escribir, porque es más fácil que estar buscando otra vez en Booking o en vuestra página web y estar llamando. Si el cliente tiene el nombre y es un WhatsApp Business, o sea, un número oficial, busca por el nombre del hotel y os llama directamente o escribe para reservar. Entonces, creemos que es un poco utilizar estos canales donde el cliente ya está y adaptar la tal adaptación para fidelizarlo. Sé que esto no tiene mucho que ver, pero me gustaría como añadir una cosita que me pasó a mí hace poco con todo esto de la inteligencia artificial, el WhatsApp y demás. Bueno, yo hace poco cogí un bus para ir a ver a mis padres, un Alsa, y ese mismo día a mí me llegó un WhatsApp de Alsa diciendo, tu viaje es a esta hora, aquí tienes el billete. Y dije, ah, perfecto, no tengo que buscarlo. Yeah. No tengo que meterme al correo a buscarlo, ya lo tenía dentro de WhatsApp, porque al final es lo que yo tengo más a mano, lo que utilizo. Sí. Y eso a mí me sorprendió y al final lo mismo con los hoteles se puede hacer. Sí. Puedes entrar a partir de tal hora al hotel, el check-in es hasta ahora, tal, y aquí tienes tu reserva, ¿no? O sea, algo así se puede también hacer. Se puede hacer y solo un punto, perdona, antes de, que es, claro, aquí estamos entrando en una parte que hay clientes que igual no quieren ser molestados, pues hay la opción de opt-out. Y esto es importante porque hay clientes que van a un hotel y no quieren estar recibiendo notificaciones o campañas de WhatsApp. Pues en el momento que el cliente escriba, no quiero recibir más contactos, pues ahí automáticamente hay un opt-out y no, claro. Yo creo que datos y fidelización obviamente van en paralelo y van muy en conjunto, ¿no? Y yo lo que creo es que la hostelería, a mí lo que me encanta en la hostelería y viene de familia, es el trato con el cliente, ¿no? Y llegó a un punto que se ha perdido un poco esto, se ha visto mucho más como un negocio, más como un negocio que como traer una felicidad a un cliente, traer un detalle a un cliente y todo. Justo lo estaba hablando con Beatriz antes. Y yo creo que con los datos y esto influencia la fidelización, es muy importante hoy en día y también es una tendencia a que, por ejemplo, un PMS tenga la información, en que sea muy guest-centric, digamos, en que el cliente cuando sea repetitivo, pues que el PMS te avise. Que tengas información interna sobre el cliente. Si yo pongo una tarea sobre la reserva X, que es Pepito Pérez, que pidió una almohada extra, pues la próxima vez que venga al hotel, que me avise, que yo sepa. Para conocer un poco el cliente antes de recibirlo, para conocerlo un poco, ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y tener un trato mucho más personalizado. Es decir, y como decía Francisco, hay gente que no quiere recibir mensajes y lo respetamos. Entonces, si el propio PMS te avisa, pues lo bloqueamos y la experiencia del cliente va a ser mejor. Pero hay unos que les gusta, hay otros que no. Entonces, esa personalización, y yo creo que eso es lo que trae la fidelización 100%. Bueno, ya no queda nada para acabar. Si queréis hacer como una breve conclusión, 1 minuto cada uno máximo, y si no, pues... Bueno, tienes 59 segundos. Muy bien. Bueno, aquí hablando con nuestros partners de aquí de Muse, un poco dejar aquí la idea de la importancia de la integración. Ya lo hemos hablado antes y creemos que es una necesidad, es decir, no es algo quiero estar integrado, no quiero estar integrado. Imagínense hace 15 años cuando empezó a aparecer todo el tema de channel managers, etcétera, que tenían primero, nadie tenía un channel manager, luego empezaron a tener channel managers a gestionar todas las reservas en un sitio solo y luego no estaba integrado al PMS, luego los channel managers han integrado al PMS. ¿Se imaginan al día de hoy trabajar gestionar, pues me cayó una reserva en Booking, voy a bajar toda la disponibilidad en todos los demás canales? Entonces, esto para terminar hay que estar abierto al cambio, porque esto, bueno, en portugués se dice que es como un comboio y no lo puedes dejar pasar. Hay que entrar y estar abierto al cambio. Sí. Bueno, yo la última conclusión. Joder, me has dejado un minuto. Ahí. Pues eso, o sea, que no tengan miedo. Yo siempre lo aconsejo, yo ya de trabajar en otras empresas de tech, yo siempre digo, vean demos, vengan a eventos como este, conozcan herramientas, conozcan a la gente del sector, entiendan qué es lo que hace, hagan preguntas. Cuando vayan a hacer un cambio, yo siempre recomiendo 2 cosas. Una, que pregunten todo y no tengan prisa, porque al final pregunten de integraciones, pregunten si el hotel, si la herramienta integra con todo lo que necesitáis y todo, porque al final
si hay alguna cosita que falla, pues puede ser un problemilla, ¿no? Entonces, pregunten mucho, vean muchos productos, vean muchas demos, porque al final yo aprendo cada día. Yo estoy en Tech hace años y vengo a un evento como este y, bueno, se ve un parcero que digo, ay, bueno, no lo conocía y es un producto, una herramienta que yo mismo no lo conozco y estoy en el mundo del tech, ¿no? Entonces, eso os recomiendo. Pues perfecto, mira, te has pasado 5 segundos. Bueno, muchas gracias Bueno, por la te has pasado invitación. 5 segundos. Ay, te has pasado. Vale. No pasa nada. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Gracias.